Bienvenidos a este segundo video que trata sobre el uso de los drones para establecer la cobertura de un lote de pasturas. Como ustedes sabrán, nosotros tratamos de encontrar el uso de los drones en el ambiente agropecuario. En esta ocasión vamos a tratar sobre un aspecto muy particular. Primero vamos a hablar de la pastura, que es la braquiaria Brisanta Toledo. Pero también vamos a hablar del terreno, es decir, el suelo, lo que se conoce como edafología, que si bien es cierto, no impacta muy directamente sobre el tema del dron, tiene que ver sí con la pastura y que nos va a permitir entender mejor las imágenes que nosotros podamos obtener desde el dron, tanto fotográficas como el DEM, que es el modelo digital de elevaciones. Así que sin más preámbulos, vamos directamente al tema. Bueno, braquiaria brisanta, dependiendo del cultivar, en este caso estaremos viendo un cultivar Toledo, es una de las principales especies sembradas en la provincia de Corrientes. Esta pastura se adapta muy bien a suelos que no tengan retención de humedad, o sea que es recomendada para ambientes altos o donde tienen buena permeabilidad. Es una pastura que produce aproximadamente entre 6 y 10.000 kilos por año. Esta pastura es muy estacional y tiene su principal producción arranca desde octubre, obviamente dependiendo de las lluvias, de las precipitaciones, y su ciclo va hasta mayo, hasta los primeros fríos, primeras heladas. Ese es el ciclo productivo. En esos 180 días, aproximadamente 6 meses, la braquiaria acumula esos 6 a 10 toneladas por hectárea. Dependiendo del manejo, es una pastura que podemos llegar a lograr una producción de 250 kilos de carne por hectárea hasta 500 kilos, dependiendo del sistema de pastoreo y la flexibilidad en el manejo de carga. Pero es una pastura que desde el punto de vista del valor nutritivo mejoraría mucho la dieta de los rumiantes, pero siempre y cuando teniendo en cuenta la utilización en términos de con qué altura la utilizamos en pastoreo. Para eso es importante fijarnos alturas de pre o de ingreso y alturas de salida. En este momento estamos haciendo evaluaciones con drones para determinar alturas de ingreso en función de la intercepción de luz. Esta intercepción de luz para dar ingreso a la pastura estaría dentro del 90% de intercepción de luz, o sea, cuando estaría cerrando la pastura sería el momento de ingresar con los animales, y el momento de salida es aproximadamente el 50% de esta altura. Entonces la idea es que si la pastura cuando intercepta el 90% de esta luz tiene 40 centímetros, sería la altura recomendada de ingreso, 40-60 centímetros, y la altura de salida sería el 50% de esta altura. Esto lo estamos corroborando, tratando de hacer más flexible con el uso de drones para determinar alturas de entrada y alturas de salida. Entonces de esta manera podemos tener un potero de 50 hectáreas dividido en 10 potreritos de 5, y con el dron podríamos hacer vuelos y decir qué potrero está para ingresar y qué potrero no estaría para ingresar o debería tener más tiempo de descanso. El tiempo de descanso deberíamos tener un pastizal, que en este caso podemos cometer más errores, no así con las pasturas megatérmicas como lo es la braquiaria. Es muy importante respetar esta altura de salida, es decir, salimos con 20 y bueno, tenemos que salir ahí entre 15 y 20 centímetros de altura. Respecto a la fertilización es muy importante. Veremos que una pastura sembrada de más de 5 años, que normalmente se hizo previo a la fertilización, una fertilización con fósforo y nitrógeno, después de muchos años esa pastura normalmente es común que los productores no la fertilicen, y esto repercute mucho en la producción de esta pastura. Entonces, de las 6 a 10 toneladas que estábamos hablando, posiblemente estaremos en 3 a 6 toneladas. Entonces es muy importante cada cierta frecuencia, en este sentido, cuando el bolsillo nos permita, cuando tengamos dinero como para fertilizar, es una pastura que responde muy bien a la fertilización fosforada y nitrogenada. Por eso es recomendable año de por medio o cada 2 años fertilizar con 100 kilos de fosfato de amónico, superfosfato triple, para agregar una fuente de fósforo, y otros 100 kilos de urea, obviamente siempre en el periodo lluvioso, octubre-noviembre, para que
lograr aumentar la producción de esta pastura, duplicando la producción normal de una pastura sin fertilización. Antes de hablar de las técnicas y metodología que vamos a trabajar con el dron para hacer las mediciones del crecimiento de la braquiaria, tenemos que conocer a esta gramínea y también tenemos que conocer el lote, es decir, el suelo, la edafología sobre el cual se realiza este trabajo. La braquiaria pertenece a la familia de las poáceas. El género es el Brachiaria, la especie Brisanta y el cultivar Toledo. Esto significa que de las braquiarias hay 212 especies descritas, de las cuales 123 son aceptadas. Sin embargo, a veces tropezamos con esta pregunta: ¿braquiaria o urocloa? En realidad, esta discusión de los taxónomos botánicos tiene que ver con aspectos que en realidad no se han trasladado a la producción, ya que culturalmente se le sigue diciendo braquiaria. Sin embargo, un argumento que podemos esgrimir es el siguiente. En las urocloas, que hay 130 especies descritas, solamente 15 son las aceptadas, de las cuales la Brisanta no figura y mucho menos el cultivar Toledo. También hay una diferencia que no es fácil para nosotros establecer, que dice que las urocloas tienen 7 cromosomas, mientras que las braquiarias tienen 9. Por supuesto, esta especie no es originaria, es decir, no es nativa, sino que es introducida. El origen es de África, posiblemente de la zona de Burundi. Es una planta perenne que crece formando macollos, como vemos en la fotografía. Es de crecimiento estival, pero requiere un mínimo de 800 milímetros de agua anuales, ya que de lo contrario es afectada por esto y empieza a desecarse. Tanto es así que en el análisis que nosotros estamos viendo, que es casualmente en una sequía, vamos a ver que el crecimiento es mucho más lento. Otra de las cuestiones que afectan a estas gramíneas son las heladas. Las heladas pueden quemar las hojas y hacer morir la parte aérea de la planta, pero la raíz subsiste bien y en general cuando se dan las condiciones correctas vuelve a prosperar. Posee un valor del 18 al 15% de proteína bruta que lo hace muy interesante precisamente para la ganadería. Los valores que podemos observar en estas tablas son aproximados porque obviamente dependen de muchas cosas, como por ejemplo si ha sido fertilizado, en qué momento se sembró, cuándo se realizaron los cortes, etc. Pero podemos ver que la braquiaria se destaca fácilmente del resto de la braquiaria brisanta se destaca perfectamente de las demás. Inclusive en el gráfico inferior vamos a ver que según la cantidad de cortes que le vayamos haciendo, podemos tener rendimientos de hasta 12 toneladas por hectáreas anuales. Sin embargo, eso solamente es en climas subtropicales. En climas tropicales puede multiplicarse por 3. Ahora tenemos que hablar del lugar donde se realizó este ensayo, es decir, el lote donde se implantó esta pastura. Según las cartas realizadas por el Área de Recursos Naturales, esto corresponde a la unidad cartográfica 52, que posee 3 suelos que pueden estar mezclados entre sí o levemente diferenciados. Esos 3 suelos son el Treviño, el Alfonso y el Valencia. El Treviño, como estamos observando aquí, posee un gradiente moderado, tiene mucha textura, tiene arcilla, es de un tipo de cobertura de gramíneas, presenta algunas limitantes con la erosión hídrica y es potencialmente agrícola. Son suelos moderadamente fértiles y encharcamientos de corta duración. Son ideales para cultivos de secano, labranza mínima y siembra directa. El Alfonso, por otra parte, también trabaja con gramíneas, tiene un drenaje moderado, un escurrimiento medio, tiene algún componente un poquitito más arcilloso, también es susceptible de erosión hídrica y encharcamiento y es adecuado para cultivos comunes, pero hay que mantener la cobertura. Los encharcamientos estacionales con lluvias intensas provocan un efecto negativo.
Y finalmente, el Valencia es un tipo de suelo más adecuado para el arroz y es fácilmente anegable. Por lo tanto, no es el recomendado para este tipo de trabajos, sino por el contrario, lo que estaríamos viendo es que se encontraría este lote entre un Alfonso y un Treviño, más tirando para el Alfonso según los expertos de la Experimental Corrientes.